Basta tan solo un mal día para que el héroe le dé la espalda al mundo. Pero a su vez, a veces solo falta una mano amistosa en el momento correcto para alterar la historia de un futuro villano y así él pueda cambiar su destino. Bienvenidos a Villano a la Luz, sección del canal donde vemos lo que hubiera pasado si algún villano hubiera cambiado su destino para poder recorrer el camino de los héroes. Y técnicamente el siguiente villano de esta sección debería de haber sido Vilgax, pero como no tengo idea de cómo redimir al calamar, decidí dejarlo para otra ocasión y traerles la redención de un personaje que muchos de ustedes han pedido, la amada sobrina gótica del malvado Hex y uno de los personajes más trágicos de esta serie, y estoy hablando de Charmcaster. ¿Y qué fue lo que le hizo así? ¿Por qué Hope es malvada? La razón es que básicamente tuvo una vida bastante jodida, pues para empezar, ella nació durante la tiranía de Adwaitian en el Ledger Domain, así que básicamente fue criada en medio de una guerra por la paz, conflicto que lamentablemente perdieron y no solo sería forzada a escapar de su hogar, sino que solo pudo hacerlo porque su padre dio su vida para darle la oportunidad de huir, lo que solo le causaría traumas e incrementaría su sed de venganza. Y luego Hex en Omniverse mencionó que su sobrina había tenido una vida difícil, así que probablemente fueron varios años de sufrimiento después del escape del dominio Ledger, lo cual en parte también fue culpa de Hex, porque en la serie original vimos que él fue bastante abusivo con Charmcaster, y sinceramente no creo que fuera el mejor ejemplo a seguir, y pues eso solo fue el inicio de una vida bastante trágica que eventualmente la llevó a caer en la locura total y volverse en una villana totalmente trastornada. ¿Y realmente existió un momento donde Charmcaster pudo redimirse o tendremos que forzarla? Pues claro que lo hay, y no es que decida unirse a los Tennyson y Max la ayude, esa carta ya la quemé con Kevin. Además, si hay algo que Charmcaster necesitaba, por más chiste o meme que suene, era una buena figura paterna que le diera cariño. Y la verdad es que ya hay un personaje en la vida de Charmcaster que puede cumplir perfectamente con ese rol. Lo único que hay que hacer es un intercambio de papeles para volver a traerlo a la historia. Y creo que ya sabes a dónde voy con esto. Y entonces, ¿cómo podía redimirse? Muy simple. Durante el escape de Ledger Domain, si bien es bastante ambiguo ya que nunca se nos explicó como tal cómo es que ocurrió, en la realidad que visitamos hoy, todo cambia en el momento del sacrificio de Spellbinder, siendo que aquí, Hex, a pesar de estar aterrado por el abrumador poder de Adwaitian y el Alpha Rune, logra reunir el coraje necesario para ponerse frente a su hermano. Spellbinder se sorprende y le pregunta qué está haciendo, pero Hex solo voltea a verlo y le dice: Hermano, ambos sabemos que tú eres mejor que yo con la magia, pero tú tienes a Hope, así que tómala y corran, váyanse de esta dimensión condenada. Yo distraeré a ese monstruo para que ustedes escapen. Quizás yo no sea tan poderoso o habilidoso como tú, pero tu hija te necesita. Spellbinder intenta decir algo, pero la pequeña Charmcaster va con su padre, y en este punto de la historia, ella es tan solo una niña pequeña que está bastante asustada por todo lo que pasa. Así que Spellbinder debe tomar una decisión, y aunque esto lo lastima bastante, carga a Charmcaster en sus brazos y corre hacia la puerta a cualquier lugar para así ir a la Tierra, dejando atrás a su hermano, quien está usando todo su poder para frenar como puede a las fuerzas de Adwaitian. Y una vez del otro lado, padre e hija voltean para ver cómo la puerta a sus espaldas y única forma de volver a su hogar empieza a cerrarse lentamente. Y la última vista que tienen de su mundo natal es cómo Hex es destruido sin piedad por Adwaitian en persona. Eso los destroza, pero al menos ahora están fuera de peligro y aún se tienen el uno al otro. De esta manera eliminamos dos pájaros de un tiro, pues no solo quitamos de la ecuación a la pésima influencia que fue Hex para Charmcaster, sino que también nos deshacemos de la principal razón que la motivó a seguir siendo una villana incluso después de pseudo redimirse, pues su padre seguiría vivo y a su lado, y con lo poco que vimos de Spellbinder se puede ver que era alguien con valores muy altos, así que con él criando a su hija en lugar de Hex, Charmcaster tendrá una vida un poquito menos trágica y relativamente más normal, evitándole muchos de los traumas y conflictos que tendrá a futuro debido a la influencia y su tensa relación con Hex. Incluso me imagino que Spellbinder pasaría esos años enseñándole magia, pero también mostrándole sobre cómo ser responsable en el uso de sus poderes mágicos y a no utilizarlos para abusar de otros. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas de su padre, Charmcaster aún estaría dolida y afectada por todo lo que vivió en el Ledger Domain. Después de todo tuvo que abandonar a su pueblo, y el último recuerdo que tiene de su mundo natal es la escena de su tío siendo asesinado por Adwaitian. Y quizás él era algo estricto con ella y no tan afectivo como su padre, pero aún así seguían siendo familia. Y el hecho de que esa maldita tortuga se lo quitara junto a su hogar la llenaría de rabia. Así que luego de varios años, siendo más poderosa y habilidosa en el uso de la magia, sumándole las hormonas de la pubertad y rebeldía de la adolescencia, Charmcaster le insistiría a su padre con volver al dominio Ledger para derrotar a Adwaitian y liberar a su pueblo.
Pero Spellbinder se negaría a la idea, pues a pesar de que es un hombre con valores, no puede olvidar que su hermano entregó su vida para que ellos escaparan y no puede permitir que su muerte sea en vano, y mucho menos quiere que su hija se involucre en todo eso. Él desea que su hija viva alejada de toda la tragedia de la guerra, pero al seguir viéndola como su pequeña niña, no se lo dice, cosa que solo haría que Charmcaster se frustrara. Hasta que una noche, usando un hechizo para ocultar su presencia, decidiría escapar de casa, irse en búsqueda de libros y talismanes que le ayudaran a tener el poder suficiente para no solo poder volver a Ledger Domain, sino también que le diera la fuerza suficiente para poder enfrentarse y derrotar a Goetia, iniciando un viaje de autodescubrimiento, lo que en otras palabras es una simple excusa para que pueda conocer a los Tennyson y así la historia se desarrolle más o menos de la misma manera en la que ocurrió en la línea Prime. Porque siendo honestos, con Spellbinder creando a Charmcaster desde siempre, es muy probable que esta chica termine redimida desde mucho antes. Así que siendo realistas no debería de conocer a los Tennyson, pero sin su influencia, Gwen no podría descubrir su lado mágico ni conectarse con su herencia nodita, lo que a la larga solo terminaría por condenar al planeta. Además estoy seguro de que si no interactuara para nada con los Tennyson, ustedes me matarían, así que con su permiso... De esta manera, Charmcaster emprendió su viaje en búsqueda de más poder, deseando acumular la mayor cantidad de poder mágico para poder tener su revancha contra Goetia. Empezaría a recolectar varios artefactos mágicos, libros, talismanes, entre muchas otras cosas que se encontrarían en estos viajes. Y entre muchas otras cosas que se encontrarían en estos viajes, estarían los legendarios amuletos de Bessel. Ella sabe del poder que tienen estas cosas, pero para liberarlo a su máximo esplendor, sabe que necesitará encontrar el libro de magia de Academia, y así podría obtener un poder ilimitado. Y para hacer corta la historia, básicamente pasaría lo mismo del capítulo de La Chica de la Suerte, pero con Charmcaster ocupando el lugar de Hex. Y al final del capítulo, en lugar de ir a la cárcel, Hope sería enviada al reformatorio que vimos en el episodio de Cambio de Cara, y luego de un tiempo lograría salir por sus propios medios, lo que nos lleva al episodio de La Suerte Regresa, donde Charmcaster iría a Las Vegas para buscar la piedra perdida de Bessel, o sea el amuleto de color rojo. Pero aquí tenemos dos cambios importantes con respecto a la línea Prime. El primero es que aunque iría a buscar la llave perdida, ella no realizaría el hechizo del eclipse para incrementar su magia y restaurar los amuletos destruidos. Esto porque ella dice en el episodio que únicamente un mago maestro puede realizar ese ritual, cosa que ella no era y por eso había ido a buscar a Hex. Así que en esta historia tampoco podría hacerlo por su cuenta, y sabría perfectamente que Spellbinder se llegaría a ayudarla y hacer ese hechizo. Así que solo buscaría la piedra perdida porque sigue siendo una fuente de poder bastante grande. Y hablando de poder, el segundo cambio es que aquí Charmcaster ya habría tenido un primer enfrentamiento con los Tennyson, así que en este punto ella ya sabría del Omnitrix, y tal como pasaría más adelante en la línea original, antes de volver a enfrentarse a los Tennyson, prepararía los ingredientes para hacer un hechizo de cambio de cuerpos. Y aquí sabemos cómo es la dinámica de la serie. Charmcaster se las arreglaría para engañar a Gwen y así quitarle la piedra perdida de Bessel, y luego utilizaría sus monstruos de roca para distraer tanto a Gwen como a Max, mientras ella realizaría el hechizo para intercambiar de cuerpos con Ben. Pero en medio de todo el caos que se generaría, pasaría algo y en lugar de cambiar de cuerpos con Ben, Charmcaster terminaría cambiando con Gwen. Y aprovechando la situación, Charmcaster en el cuerpo de la niña Tennyson fingiría ser la Gwen real, y no quería a Gwen quien estaba en su cuerpo para así enviarla al reformatorio en su lugar, mientras que ella se quedaría con Max y Ben para preparar un segundo hechizo de cambio de cuerpos. Pero a pesar de todas las dificultades que tendría, Gwen se las ingeniaría con los artefactos mágicos que Charmcaster tendría para escapar del reformatorio e iría a buscar a su familia para aclarar las cosas y así resolver la situación. Pero Striker, solo estás repitiendo lo que pasó en la serie. ¿Cómo es que esto ayudará a Hope a redimirse? Chinga, hombre, espérate, que a eso voy. Mientras Gwen está intentando volver con su familia, de la nada siente una fuerza invisible empezando a sujetarla por todo su cuerpo. Parecía ser un tipo de campo mágico. No entiende lo que sucede. Voltearía a ver para todos lados para averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces es cuando ve a un hombre levitando encima de ella, el cual está bastante enojado mientras la mira fijamente. Gwen no entiende lo que pasa, pero rápidamente comprende que quien sea este sujeto le está confundiendo con la verdadera Charmcaster. Has ido demasiado lejos esta vez, Hope. No solo huiste de casa como una niña caprichosa, has estado robando artefactos y talismanes mágicos, y causaste caos por donde quiera que pasaras. Créeme que vas a tener un muy fuerte castigo por esto. Es Spellbinder. Todo este tiempo estuvo tratando de encontrar a Charmcaster, pero como ella había ocultado su presencia con uno de sus hechizos, era difícil encontrarla incluso para él. Pero ahora que cambió de cuerpos con Gwen, el hechizo que la mantenía oculta desaparecería ya que Gwen no sabría cómo mantenerlo activo.
lo que permitiría que el padre de Hope lo encontrara. Sin embargo, aquí Gwen hablaría para explicarle la situación a Spellbinder. Le dice que será difícil de creer, pero que ella en realidad no es la chica que él piensa que es, que está atrapada en su cuerpo debido a algún hechizo raro. Spellbinder al inicio pensaría que le está mintiendo y que tan solo es un truco, pero cuando enfoca más su magia para ver el aura de esta persona, se da cuenta que en realidad sí es otra. Así que liberaría a Gwen del hechizo que la sujetaba y le preguntaba cómo es que había ocurrido. A lo que Gwen le explicaría lo que sucedió con Charmcaster, además de comentarle de su primer enfrentamiento. Lo que hace que el hechicero solo se lamente por las acciones de su hija y le pide una disculpa a Gwen por el hecho de que ella esté involucrada en todo esto. Acto seguido se presenta como el padre de Charmcaster y le explica que la vida de su hija no ha sido fácil en los últimos años, que ha pasado por mucho y que a pesar de que ahora está algo confundida, sabe que en el fondo ella es buena persona. Gwen se acerca a Spellbinder para consolarlo y reflexiona sobre lo que él dice de su hija. Al inicio dudaba sobre si él era tan bueno como parecía, pero después de que una vez aclarara la situación, la liberara de sus ataduras sin ningún pero, y luego hablara sobre su hija con tanta sinceridad, sumado al dolor en su voz al relatar la historia, la hacen confiar en él. Y después de unos momentos, Spellbinder logra calmarse, y decide resolver el gran problema que acaba de hacer su hija. Y así es como van a buscar a los Tennyson, y al llegar Spellbinder detendrá a Charmcaster con su magia y después resolvería toda la situación y enredo que se había causado, devolviendo a Hope y Gwen a sus respectivos cuerpos y activando un sello mágico sobre Charmcaster para evitar que su hija se escapara otra vez mientras arreglan las cosas. Y aquí habría una plática entre Max y Spellbinder, donde el hechicero pediría disculpas al abuelo por los problemas que causó su hija, y Max le dice que no hay problema, pero que debería de vigilarla mejor, y tendrán una conversación entre padres básicamente, ya que Max entenderá la situación de Spellbinder, junto a lo difícil de su posición. Después de todo le está pasando algo similar con Ben y su rebeldía sobre el uso del Omnitrix. De hecho quizás hablarían un poco de estas experiencias, mientras que los niños pues hablan entre ellos. Charmcaster estaría reacia a establecer cualquier tipo de vínculo con los Tennyson. Sin embargo, Gwen sería la primera en acercarse a ella. Todo lo que Spellbinder le platicó sobre su situación la hizo empatizar un poco. No comprende qué es lo que vivió exactamente, ya que el hechicero no entró en detalles, pero algo que sí le contó es que tuvieron que escapar de su hogar, y que Charmcaster resiente el culpable de eso. Pero Hope no cedería tan fácil a verse con Gwen. Después de todo está un poco frustrada de haber sido encontrada por su padre, y cuando viera a Gwen acercarse, bueno, no la recibiría de la mejor manera. Oh, genial. Justo lo que me faltaba. Pensé que podríamos hablar. ¿Y si no quiero? Gwen empezaría a molestarse por la actitud de la hechicera, pero aún así intentaría mantener la postura. Después de todo, tiene el pequeño presentimiento de que si logra compenetrar con Charmcaster, quizás ambas pueden ser muy buenas amigas. ¿Sabes algo? Creo que hay más en ti de lo que quieres admitir. Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que crees saber sobre mí? Que no eres alguien malvada. Oh, ¿en serio? ¿Y por qué creerías algo así? No lo sé. Quizás que cuando peleamos nunca pusiste a civiles en peligro real. Solo usabas magia para quitarlos del camino. Incluso cuando te enfrentaste a nosotros, no usaste ningún hechizo mortal. Algo que no encaja con alguien genuinamente malvado. Y créeme, he visto bastante gente así este verano. Charmcaster apretó los dientes y volteó la cabeza. Esta conversación comenzaba a molestarla, y nuevamente empezaría a hablar de forma hostil contra Gwen. No me conoces. Tú no sabes nada acerca de mí. Bueno, en eso tienes razón. No sé quién eres, ni tampoco sé lo que te llevó a hacer lo que hiciste. Pero tu padre sí te conoce. Ya él dice que no eres mala, solo estás herida. Al escuchar eso, Charmcaster empezaría a sentirse un poco incómoda, como si Gwen hubiera tocado una fibra sensible en ella. Y Gwen al ver esa reacción, entendería que quizás lo mejor era dejarla sola, así que solo le diría una última cosa antes de irse. No sé cómo es tu relación con él, pero creo que te ama, y realmente se preocupa por ti. Creo que lo mejor es que hablen. Tras eso, Gwen se alejaría, dejando a sola a Hope, quien aunque no lo demuestra, sí está reflexionando sobre sus palabras. Todo mientras Spellbinder y Max terminan su plática de adultos cuidando a niños rebeldes. Y entonces todos se despiden, no sin que antes el hechicero le regale un grimorio a Gwen, pues antes sintió que ella tiene una aura mágica natural, y aunque no puede entrenarla, siente que al menos así podría explotar un poco del potencial que tiene, aunque tuviera que ser autodidacta. Y luego de eso simplemente irían de regreso a su castillo, y mientras el viaje de los Tennyson sigue prácticamente igual, nosotros volvemos a la vida personal de ambos hechiceros.
Y cuando volvieran al castillo, posiblemente gracias a un hechizo de teletransporte, Spellbinder regañaría a su hija por lo que pasó, pues no solo escapó de casa dejándolo preocupado de que algo le pudiera pasar, sino que se enteró que había estado cometiendo actos criminales. Pero a pesar de todo, no había enojo en su rostro, sino algo mucho peor para cualquier hijo: decepción. ¿En qué estabas pensando, Hope? Esta búsqueda de poder tan solo por una rabita infantil. Sabes tan bien como yo que este camino solo te habrá llevado a la perdición. ¿De verdad crees que podrías haberle ganado a Dwaykia con un puñado de artefactos robados y una furia ciega? Charmcaster frunciría su ceño, cruzándose de brazos con terquedad, pero a diferencia de la última vez que discutieron antes de que ella escapara de casa, ahora su voz sonaba menos decidida. Padre, sabes que no tengo opción. Alguien tiene que volver a enfrentar a ese tirano. Y con nosotros en este reino, en Legerdemain no queda nadie más. Nadie que pueda pelear por lo que nos arrebató. ¿Y por eso estás dispuesta a perderlo todo? Hope alza la mirada y mira a su padre, pues aunque su rostro sigue firme, la voz de Spellbinder tiene un tono más reflexivo y algo deprimente. Padre, necesitamos llevarlo ante la justicia. Tenemos que derrocarlo. Pensé que tú lo entenderías. Hope, aunque no lo creas, entiendo perfectamente cómo te sientes. No debo recordarte que ese monstruo asesinó a Hex. Y aunque no siempre estábamos de acuerdo, él seguía siendo mi hermano. Y él dio su vida para que nosotros pudiéramos escapar de esa maldita dimensión. Las palabras de su padre se clavaron en Charmcaster como una daga. Levanta la mirada para ver a su padre e intenta decir algo, pero ya no tenía ninguna respuesta. Nunca había pensado en algo así, y al comprender lo egoísta que ella fue al nunca intentar entender a su padre, hace que sus ojos empiecen a lagrimear. Y al verle el rostro de Spellbinder cambia. Le da una pequeña sonrisa llena de calidez y gentilmente pone su mano en el rostro de su hija para limpiarle las lágrimas. Y pocos segundos después volvería a hablar, pero esta vez su voz no sonaba imponente, sino mucho más comprensiva. Hija, entiendo perfectamente la fuerza del odio y el deseo de venganza. Yo también anhelo la caída de Dwaykia, pero volver al dominio Legia sería una misión suicida, y no puedo permitir que mi hija haga que el sacrificio de Hex fuera en vano. Además, eres la única persona que me queda, y no quiero perderte. Charmcaster sintió que su corazón se apretaba con fuerza en su pecho. Durante años había creído que su padre no entendía el dolor que la consumía desde el día que Dwaykia les arrebató todo. Pero ahora, al ver la expresión en el rostro de Spellbinder, comprendió que todos esos años había estado equivocada. Y únicamente agacha su rostro, totalmente avergonzada, y comenzaría a hablar con una voz bastante rota. Yo... Lo siento, padre. Yo solo quería obtener más poder para así tener la fuerza suficiente para enfrentarme a ese monstruo. Entiendo perfectamente tus razones, pero como tu padre, tengo que pedirte que lo dejes. Por favor, solo continúa tu vida aquí, conmigo. Aprovecha el regalo que tu tío Hex nos ha dado. Charmcaster se quedó callada. No estaba segura de lo que debía sentir. Una parte de ella aún se aferraba al rencor y al deseo de destruir a Dwaykia. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa idea se estaba tambaleando. Y cuando finalmente levantó la mirada para ver otra vez a su padre, por primera vez en años no solo vio a su padre como la figura que la crió, sino como alguien que había estado soportando tanto dolor como ella, y que aún así decidió soportarlo para que ella pudiera tener una vida mejor. Charmcaster permaneció en silencio. No habría respondido de inmediato porque no estaba segura de qué camino debería tomar. Y su padre, luego de darle un último abrazo y de ver a su hija mucho más tranquila, o mejor dicho, dejando por un momento de ser consumida por ese odio tan intenso que había tenido desde niña, se retira a su habitación para descansar un poco, y le recomienda a Charmcaster que también se vaya a dormir, pues ese día había estado lleno de emociones intensas para ambos, y piensa que lo mejor para los dos sería descansar un poco. Y luego de esa conversación pasarían varias semanas, hasta que un día recibirían una misteriosa visita. Un hombre en una armadura gigante, junto a lo que parecía ser un ninja de color rojo. Este caballero les dice que posiblemente tengan un enemigo en común, un chico con un reloj que lo transforma en diferentes alienígenas, y les dice que se encuentra formando un equipo para poder cobrar venganza de ese mocoso y poder eliminarlo junto a su familia. Spellbinder al momento los rechaza, y les ordena que se retiren de su casa antes de que los obligue a irse. Y ante esta amenaza, el dúo se retiraría, y Spellbinder y Charmcaster tendrían un día normal. El padre le ayudaría a su hija a estudiar sobre la magia, entrenarían juntos por un par de horas, y cuando llegara la noche, ambos se irían a sus habitaciones para irse a dormir. Lamentablemente para el padre, cuando buscaría a su hija la mañana siguiente, descubrió que ella se había marchado nuevamente, y al igual que pasó la primera vez, se encontraba usando un hechizo para esconderse de él.
Spellbinder se preocupa y piensa dónde pudo haber ido, hasta que recuerda la visita del día anterior, y recuerda cómo era que Hope se veía bastante interesante en aceptar la propuesta de ese hombre en armadura, así que no tardan mucho en hacer la conexión. Charmcaster se había ido de casa para unirse al grupo de Driscoll, y lo más probable es que lo haya hecho para cobrar venganza de los Tennyson. Pero esto ya se alargó bastante, así que dejaremos el resto de la historia para el siguiente video. Espero que te esté gustando esta narración, y nos veremos pronto para ver cómo continúa en la siguiente parte. Recuerda dejar like al video si te ha gustado, y también a suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido similar. Del mismo modo te recuerdo que tengo un canal de Discord al cual puedes unirte con el link que encontrarás abajo en la descripción. Y los saludos de esta semana son para Rena Nerosa, a Lord Pancakes XD, mi compa el Philip, para Adrián Maldonado 2830 y para Christian Kiss. Y considerando que dos de estos me van dando sugerencias para próximos videos, creo que tengo que hacer un video al respecto sobre las sugerencias, pero bueno, eso ya lo haremos más tarde. Pero por ahora, si quieres que te envíe un saludo como a los chicos de hoy, comenta algo relacionado al tema del día. Puede ser un chiste, algo serio o realmente cualquier cosa como acabas de ver. Y al final añade que quieres que te mande un saludo, pues para que yo sepa que quieres que te salude. Y así te anoté la lista de los saludos del próximo video. Yo soy Striker Tennyson y me retiro deseándote una buena semana y recordándote que seas una buena persona. Y sin nada más que decir, ¡hasta la vista, compañero!